que hicieron los cielos. Hola, buenos días. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para fortalecer nuestro espíritu. Continuamos leyendo la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, su discípulo amado. En el capítulo 5, versículos del 17 hasta el 25, Pablo sigue hablando de la importancia de mantener el orden en las relaciones dentro de la iglesia y también recordando varios aspectos importantes de la vida de la iglesia. Veremos que varios de estos aspectos el día de hoy se ponen entredicho varias veces y pueden causar problemas a la hora de testificar, como también a la hora de ministrarnos mutuamente dentro del contexto de la iglesia. Siempre va a ser difícil tratar con las personas, estar en el ambiente. Mientras más personas, más dificultades hay. Algunos dicen que pues las megas iglesias y todo esto es difícil porque se hacen muchas personas anónimas, entran y salen y no dan cuenta a nadie o simplemente no sabemos quiénes son. Pero también hay problemas cuando son muy pequeñas, porque obviamente entonces la relación es mucho más íntima, más cercana, y también va a tener problemas entonces entre las relaciones. De una u otra manera, trabajar con las personas que están cambiando en el proceso espiritual de santificación siempre va a ser difícil. En el caso, por ejemplo, del pasaje que estamos viendo, dentro de las recomendaciones que da Pablo a Timoteo, y lo digo porque se las dice a Timoteo como líder, pero que muchas veces los creyentes, las ovejas en general del rebaño, no están conscientes de estas responsabilidades y fácilmente pueden ser malinterpretadas. En el caso, por ejemplo, de sostenimiento de los líderes de la iglesia, lo habla claramente en el versículo 17, acerca de los ancianos. No solamente les piden que gobiernen bien la iglesia y sean buenos mayordomos en la predicación y en todo esto, sino también que la iglesia debe corresponder con ellos de acuerdo también a su trabajo. En otras palabras, como lo dice allí también, no pondrás bozal al buey que trilla, y se refiere a que en la antigüedad, cuando estaban haciendo, y bueno, todavía el día de hoy, donde se estaba arando y estaban los bueyes, los animales delante, muchas veces ya recogiendo la siega, iban comiendo de aquello que tenían, de aquello que tenían delante en lo que estaban trabajando. Y es esa misma similitud, en el aspecto en el que a ellos, algunos dueños, por decir egoístas de alguna manera, tapaban las bocas de los animales para que no comieran de lo que iba adelante, pero realmente el porcentaje era mínimo al beneficio que ellos traían. Es lo mismo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que muchas veces por simplemente complejos culturales o por cuestiones legales de ciertos países, a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ministros, a los misioneros que están trabajando, se le colocan cargas para vivir por fe, entre comillas, donde entonces se le limita realmente el sostenimiento digno que deben tener, pasando circunstancias difíciles que la congregación en general no sabe, pero que muchas veces también otras le han causado esas necesidades al no sostenerles adecuadamente. Otro aspecto importante que el apóstol Pablo habla, y también que es difícil dentro de la iglesia, es que como líderes muchas veces nos toca ministrar en situaciones difíciles, donde la parcialidad es sumamente importante. Y dice en el versículo 21, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Y esto también, pues como les digo, dentro de las iglesias es muy difícil. Y aún a los discípulos de Jesús les sucedió, en que ellos sabían que Juan, por ejemplo, era un discípulo amado por el Señor, que Pedro era hiperactivo y estaba siempre adelante, y que ellos sabían que había un grupo más íntimo. Cuando Jesús fue a orar al monte, se llevó solamente a Santiago, a Pedro y a Juan. Esto puede pasar, esto no hay sorpresa en esto, en el liderazgo pasan este tipo de cosas. El problema es que como líderes, a la hora de tratar algún caso en particular, no nos parcialicemos porque somos amigos o somos parte del grupo especial elitesco de la iglesia. He tenido la mala experiencia de poner en circunstancias de disciplina y aconsejar a personas que hemos tenido que remover de posiciones de autoridad por una conducta moralmente inapropiada, por pecados que están afectando a la congregación. Y ha sido doloroso como pastor hacerlo, pero era necesario y que era importante por sanidad de la misma iglesia. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo aquí. Mira, sin parcialidad, hay momentos difíciles que hay que actuar para poder sanar en la iglesia. No quiere que vamos a expulsar ni mandar tampoco
a nadie en la calle, no es lo que dice aquí, pero sí hay que actuar con cierta prudencia de no permitir que nuestros sentimientos se mezclen con lo que Dios quiere hacer y quiere sobre todo santificar a las personas y a la iglesia en general. Esto es muy difícil y requiere que la iglesia arrope a los líderes en oración, dirigiéndoles y ayudándoles y aún dándoles consejos en el momento de tomar decisiones, porque puede ser realmente pues muy difícil y puede quedar muchas veces el liderazgo entredicho por hacerlo, pero como hemos dicho, es sumamente necesario. Vemos en la palabra de Dios que Jesús le seguía multitud de discípulos y solamente escogió 12. Vemos en el Nuevo Testamento luego en Hechos que había muchos discípulos aparte de los 12. ¿Por qué Jesús no escogió a aquellos? ¿Hubiese sido diferente? ¿Hubiese cambiado la historia? ¿Hubiese sido otra gente? Pues el día de hoy nos seguimos preguntando lo mismo. ¿Por qué el pastor escogió a fulano? ¿Por qué puso a aquel a hacer aquello? Yo lo hubiese hecho mejor. Y comienzan esta serie de cosas que afectan la moral de la iglesia. Y de ese punto va al siguiente, donde dice el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y tiene que ver con la misma idea realmente. Es muy difícil, pero a veces también en esas circunstancias debemos entender que no puede haber ni porque hayan sido muy colaboradores en la iglesia antes, ni porque una persona de muchos diezmos o de ofrendas, ni porque una persona prestó un coche o hizo aquello o regaló algo muy valioso a la iglesia, lo que sea. Si esa persona está en una situación de pecado, debe ser llamada a atención, debe ser llamada a arrepentimiento y debe ser colocada en un momento en el que tiene que esperar ser levantada, restaurada para seguir adelante. Sí, una de las cosas que nos pasa el día de hoy de mal testimonio en las iglesias es esto precisamente, en que la conveniencia a veces priva y lo que estamos haciendo, como dice allí, es participando del pecado ajeno. Esto nos muestra la palabra de Dios en todas partes. Jesús lo criticó con los fariseos, pasó en el libro de Hechos, cuando nombraron a los diáconos, por ejemplo, a los famosos diáconos, porque la gente murmuraba que los discípulos no estaban haciéndolo bien. Con el caso de Ananías y Zafira también, ellos estaban dando un dinero y delante de ellos el Señor les reveló a Pedro de que no era cierto, que estaban dando la cantidad correcta. En fin, esto es bien importante porque debemos entender algo, y ese es el punto de todo lo que dice Pablo aquí, que el ser cristiano no es un asunto de apariencia, sino que es de corazón. Si nosotros realmente como líderes estamos siendo guiados por Dios, debemos tener el discernimiento para mirar esto y ayudar a la gente a que abra su corazón. Y esto depende obviamente de cada quien. No lo sabemos, como dice más adelante el pasaje bíblico, hay pecados que están ocultos hasta el final y nunca lo sabremos. Y otras acciones buenas que la gente hace y tampoco las sabremos nunca. En otras palabras, no somos Dios y solamente Dios sabe realmente lo que hay en el corazón de las personas. Permítanos Dios a los líderes a administrar la palabra de Dios de la forma correcta, en las dificultades que nos vienen como seres humanos, el compartir unos con otros, pero también como iglesia, hermanos, mutuamente. Apoyémonos, ayudémonos, no callemos cuando hay una falta, tratemos de resarcir, tratemos de ayudar, tratemos de poner a la persona delante de Dios y apoyémonos siempre en el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia para llevarnos a feliz términos en estos momentos difíciles. Que Dios te bendiga mucho y que seas ese líder, esa persona que Dios usa para alentar en crecimiento y santidad a su iglesia. Que Dios te bendiga. Su nombre en medio, mi corazón restauró.